Perfecto. Ahora sí, don Ernesto, adelante. A ver, muy buenas tardes a todas y todos. Damos inicio a la segunda charla de este ciclo de charlas organizadas por el Departamento de Prevención de Incendios Forestales de CONAF. Y justamente para dar inicio a esta charla, antes de pasar a la charlista de esta oportunidad, una persona de vasta experiencia en este mundo de la prevención también, y en CONAF, voy a dejar con ustedes al jefe del Departamento de Prevención de Incendios Forestales, don Mario Alvarado, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Mario, adelante, por favor. Ernesto, muchas gracias. Saludo fraternamente al panel, pero especialmente también saludo a todos nuestros espectadores, a todos y todas nuestros espectadores, y les agradezco el tiempo que se dan para compartir con nosotros tan importante tema. Tema asociado a la prevención de incendios forestales, el cual le da el nombre a la charla un desafío permanente. Todo el año, durante todos los meses, se trabaja en los territorios con distintas gestiones preventivas y de mitigación para nosotros poder hacer que estos sean más resistentes y también más resilientes. El tema de hoy, un tema importantísimo, a cargo de una connotada expositora, señora Claudia González Núñez, jefa de prevención de la sexta región, a quien agradecemos su presencia. Así que la invitación es a que formulen la mayor cantidad de preguntas que tengan respecto a la temática. La temática de las causas es muy importante, nace en Chile por allá, por el año 2000, en las regiones de Biobío y la Araucanía. También aprovecho de saludar a los precursores de la temática de investigación de causa en Chile, especialmente a Patrick Laurel, a Samuel Vivanco y a Orlando Pardo. Así que toda la fuerza, particularmente a quienes están pasando por un estado de salud complejo. Sin más, don Ernesto, le entrego la palabra. Muchas gracias, Mario. También me uno a este saludo especialmente a Rolando. Que salga bien adelante. Y ahora yo también me despido y dejo a la moderadora para que explique el sistema, aunque ya en la antesala lo había explicado, pero se han ido integrando más gente, Jimena, y quien será la responsable también de presentar a nuestras charlistas de hoy. Jimena Ponce, por favor, adelante. Gracias, Ernesto, y gracias, Mario, también por las palabras. Me sumo a ellas. Algunas consideraciones para nuestros participantes. Primero, muchas gracias por estar acá y darse un tiempo. En la barra inferior, que el icono que dice preguntas y respuestas, ustedes pueden colocar las consultas que vayan teniendo en el trayecto de la presentación de Claudia, y en el chat, bueno, el chat de saludos, pero el tema que tiene que ver con la exposición es preguntas y respuestas, en ese icono. Así que, Claudia, dispones de 30 minutos, yo te voy a avisar a los 5 minutos, cuando te queden 5 minutos, y yo voy a hacer una breve descripción de Claudia y su trayectoria. Claudia es ingeniero forestal de la Universidad Austral de Chile, región de Los Ríos. Actualmente se desempeña como jefa de la sección de prevención de la región del Libertador General Bernardo Higgins de la Corporación Nacional Forestal. Inició su carrera en la región metropolitana como fiscalizadora en el Departamento de Administración y Fiscalización de CONAF durante 2 años. En ese tiempo, además, participó en evaluación de proyectos de impacto ambiental y posteriormente, desde el año 2008, ha trabajado en distintas secciones del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de la región de O'Higgins, realizando proyectos de inversión, labores de capacitación y determinación de causas de incendios forestales. Desde el año 2018 se desempeña como jefa de la sección de prevención de incendios forestales. Así que ahora, adelante, Claudia. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y el preámbulo que hizo Mario. Gracias igual a los que están participando hoy día, sobre todo a aquella persona que ya es la segunda vez que nos acompaña en esta presentación, un aplauso por él, ¿ya? Y bueno, vamos a dar paso entonces a la presentación de hoy día, que como bien decía Mario, vamos a proyectarla, ¿cierto? ¿Se ve? ¿Se está viendo? No, aún no, Claudia. No, Claudia. Aquí se va a ver. Ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bien.
Bien, entonces como bien decía, la charla de hoy, como me presentaron, se denomina ¿Por qué ocurren los incendios forestales en Chile? Y nosotros lo vamos a analizar, pero desde las causas, ¿ya? Y para comenzar a hablar de los incendios forestales en Chile, primero yo quise partir por la definición de incendio forestal. ¿Y qué es un incendio forestal? Un incendio forestal es un fuego que cualquiera sea su origen y tamaño, se propaga sin control en terrenos rurales y en áreas de interfaz, quemando, ¿cierto?, toda la vegetación leñosa, arbustiva puede ser, herbácea, que está viva y muerta, o muerta también, ¿ya? ¿Y por qué me detengo en esta definición? Porque creo que es súper clara la definición, porque primero dice que este fuego tiene un origen, es decir, hay algo o alguien que detona este fuego, ¿ya? Y este fuego no se da en cualquier parte, sino que se da en un contexto, y este contexto es un terreno rural, que lo estoy aquí ejemplificando, ¿cierto? Un cerro donde vemos que el fuego va quemando la vegetación que está acá, o también se puede producir en un área de interfaz, que es como la que estamos viendo aquí, que es el incendio de Valparaíso del año 2014, y el área de interfaz entonces corresponde a esta combinación de plantación que está muy cerca o al lado colindando estas viviendas, ¿ya? Entonces, este incendio del año 2014 se originó como un incendio forestal debido a que unos pájaros se electrocutaron, estos cayeron, se combustionaron, y al caer en el combustible, esto dio inicio a una combustión, y como les digo, desde un incendio forestal pasamos a un incendio estructural de magnitud tremenda, dando por resultado 2.900 damnificados. Y aquí al lado una imagen de ese incendio muy dantesco que ocurrió en marzo de 2014. Pero para que se inicie un incendio forestal, ¿qué es lo que debe existir? Bueno, nosotros sabemos que cuando empezamos a hacer nuestros cursos de capacitación, ¿cierto? Nos dicen que el origen del incendio está en estos tres elementos. Y por lo tanto, también en estos tres elementos va a ser donde podemos nosotros aplicar algunas medidas de prevención. ¿Y cuáles son estos elementos? Son el comburente, que es el oxígeno que siempre está en condiciones abiertas, ¿no es así? Una energía de activación, que es el calor, que puede ser un cigarrillo, un fósforo, una chispa, pero además estos dos elementos para que empiecen a combustionar necesitan algo para arder. Y en este caso, como hablamos de un incendio forestal, estamos refiriéndonos al combustible, es decir, toda esa vegetación que describimos en la definición anterior. Árboles, arbustos, pastos, y que pueden estar, tal como decía ahí, vivos o muertos, es decir, húmedos o secos. Bueno, cuando están entonces estos tres elementos y se combinan en forma y cantidad adecuada, se empieza a dar un proceso que es una reacción en cadena, una reacción que en caso de estar las condiciones, si se mantiene, va a dar origen a que este fuego, esta energía de activación, ¿cierto?, se descontrole, dando paso así entonces al incendio forestal. Entonces quiere decir que para que se produzca el incendio forestal debe existir un riesgo, y este riesgo lo definimos como el grado o medida con que un incendio, en caso de que ocurra, puede causar algún daño material o humano. Y aquí se consideran dos factores para definir este riesgo. Nos interesa conocer la amenaza y la vulnerabilidad que tiene este sistema frente a alguna amenaza. Bueno, y en la sección de análisis y predicción y de la Oficina Central de Gerencia, nosotros medimos cuál es el riesgo de incendio forestal en todo el país. Y esto entonces se pudo categorizar, se metieron las variables que influían tanto en amenaza y vulnerabilidad, y esto se proyectó, se metió a un sistema de información geográfica, y el resultado fue este. Y determinamos que hay 5 niveles de riesgo, desde muy alto a muy bajo, siendo las áreas rojas que ustedes están viendo las zonas donde hay un mayor riesgo de incendio forestal. Pero para que entendamos bien un poco más el concepto, definamos entonces qué es lo que es la amenaza y la vulnerabilidad. Y la amenaza es el fenómeno de origen natural, biológico o antrópico que puede ocasionar pérdidas, daños o trastornos a las personas. En términos simples, en realidad lo que nosotros decimos aquí, que hay un factor externo que está afectando en este caso al bosque, y que esto va a hacer entonces que sea afectado, ¿ya?
Y por otro lado, la vulnerabilidad se refiere a aquellas condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, institucionales o económicos que hacen más sensible a este bosque, en este caso, o el ecosistema, ¿cierto? Es mucho más sensible a sufrir algún impacto. Entonces, bien, teniendo bien definido esto, cuando nosotros tenemos un incendio forestal, el incendio forestal se origina siempre y cuando vayan a existir causas, y entendemos por causas las amenazas. Y estas amenazas van a estar directamente relacionadas con el medio de ignición, es decir, con esa fuente, ¿cierto?, que nosotros dijimos del elemento del triángulo del fuego, que es la energía de activación. Y este medio de ignición puede venir desde una causa, puede ser natural de este fuego, como también puede ser debido a la manipulación que nosotros los humanos hacemos de estas fuentes de calor. Pero además es súper importante decir que el riesgo también está definido por las condiciones que tiene ese combustible, es decir, y entre ellas, ¿qué es lo que nosotros consideramos cuando determinamos este riesgo? Las condiciones atmosféricas, las condiciones topográficas y por supuesto la condición del combustible. Pero veamos entonces cuáles son las características del combustible que nosotros hemos considerado y que creemos que tienen mucha importancia en la propagación del fuego. Bueno, y una de las características más importantes que tenemos es la humedad de este combustible. Recuerden ustedes que en la definición se decía que era un fuego, ya que se libraba de forma descontrolada, quemando la vegetación que podía estar viva o muerta. Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que en general, en las áreas de inicio o en los puntos de inicio, estos combustibles generalmente están muy secos y además son generalmente combustibles muy delgados o finos. Y también nos hemos dado cuenta de que existen algunos materiales combustibles que son más inflamables y que por lo tanto van a reunir condiciones mejores para que una vez que se presente esa energía de activación, que puede ser este calor, ¿cierto?, esto se pueda propagar. Y aquí se hizo un estudio en nuestra región, este estudio estuvo a cargo de Mabel Ortega, junto con otro equipo de operaciones, donde según juicio experto nosotros determinamos que estas especies como la teatina, la zarzamora y la pelusa del álamo influyen en que esto se empiece a propagar. ¿Y por qué? Porque estos empiezan a explotar, ¿ya? Hemos visto que una vez que el fuego toma la zarzamora acá adentro es muy porosa, esto es muy seco y entonces esto es un continuo y explota, ¿ya? A propósito, les debo además contar que casi el 70, entre 60 y 70% de los incendios forestales, por lo menos en nuestra región, se originan donde existen pastizales, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en consideración. Otra condición que nos va a ayudar mucho para que el fuego se propague es la continuidad del combustible. ¿Y qué hablamos cuando nos referimos a la continuidad? Es decir, qué tan cerquita está, por ejemplo, un árbol de un arbusto, o qué tan cerca yo tengo un árbol de otro. ¿Y por qué? Porque esto nos define lo que se llama para nosotros la continuidad horizontal y la continuidad vertical. Definiendo como continuidad horizontal la disposición lateral que tenemos del combustible en terreno. O sea, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tengo un terreno donde yo veo que hay una plantación forestal o una plantación agrícola como maíz o trigo, yo tengo un continuo horizontal. ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces para disminuir el avance del fuego? Tengo que cortar esa continuidad. Eso es una medida entonces de mitigación que nos permitiría entonces retrasar el avance del incendio. Y otro tipo de continuidad del combustible que nosotros debemos intervenir es la continuidad vertical. Pues sabemos que si yo aquí en este sector, ustedes inician un suelo, yo tengo un arbustito que está tomando con un árbol y no le he sacado las ramas, resulta que el arbusto se va a empezar a quemar y el fuego va a empezar a subir, a subir, a subir. Y después si yo tengo un árbol al lado, se va a pegar, ¿cierto? Y voy a tener un incendio de proporciones que lo voy a graficar y lo he querido exponer en esta imagen, ¿ya? Esto es lo que nosotros llamamos combustible escalera y tiene mucho que ver con la continuidad vertical del combustible. Y bueno, para que ustedes vean, esta es una situación que nosotros la encontramos muy a menudo y en todas partes, ¿ya? No es solamente en esta región, sino que en todas las regiones.
en distintas partes, ¿qué es lo que encontramos? Sobre todo en el verano, mucho pastizal, zonas donde hay basuras acumuladas, ¿no es así? Estamos hablando de material combustible, pastizal, estamos hablando de basura, combustible, ¿ya? Y además aquí estamos viendo un árbol que está tomando, es decir, toda la condición propicia de que si es que a alguien se le ocurre, por ejemplo, tirar un cigarrito, o tal vez calentar algo, sentarse ahí o dejar algo caliente, esto pueda dar inicio a un incendio y que en caso de no ser combatido, ¿cierto?, se pueda descontrolar y convertirse en algo más grave. Y bien, primero, ¿cierto?, hablamos de lo que son las condiciones que permiten que se propague el fuego, pero ahora entonces nos vamos a adentrar y nos vamos a enfocar en las causas. Y cómo nosotros, cuando ustedes escuchan hablar de las causas, cómo nosotros llegamos a esta clasificación de causas. Para clasificar la causa, se consideran algunos factores. Y los factores que se han considerado en esta clasificación de causas involucran los grupos o sectores de la sociedad que podrían influir o que nos van a permitir diferenciar una causa de otra. El medio de ignición, que como bien dijimos podía ser de origen natural o antrópico, es decir, por el hombre, ¿cierto? La actividad que produjo el fuego. No es lo mismo una actividad, por ejemplo, del uso de una herramienta que si fue un fósforo, unos fósforos que dejaron unos niños, ¿ya? Y también si existe motivación. Bueno, dependiendo de estos factores, entonces, la clasificación de las causas que nosotros utilizamos son 4. Y estas corresponden a las accidentales, a las intencionales, a las desconocidas y a las naturales. Y sí, aunque ustedes no lo crean, hay desconocidas, ¿ya? Tenemos causas que a veces nosotros las investigamos, pero la verdad es que no podemos dar con el origen del fuego. Ya no podemos determinar qué fue lo que originó ese incendio forestal. Ahora, vamos a empezar entonces a describir un poco de qué se trata cuando los incendios son ocasionados por causas naturales. Y los incendios sí pueden ser originados por causas naturales, y eso es cuando el medio de ignición, ¿ya? Es decir, la fuente, acuérdense, el elemento, la energía que activa el fuego, es producido por algún elemento de la naturaleza, como un fenómeno meteorológico. Lo que nosotros más vemos en nuestro país son tormentas eléctricas, también pueden ser erupciones volcánicas, y estas tormentas eléctricas se presentan generalmente en la precordillera y en la cordillera. Y aquí hay una imagen muy decidora, que es el impacto de un rayo que afecta al árbol, hay una descarga eléctrica, y posteriormente cuando nosotros llegamos en esa área de inicio, encontramos esta huella, o vestigio para nosotros también, ¿ya? Y esto entonces nos indica que el árbol, el incendio que afectó a este árbol, fue producto de una descarga eléctrica. Al analizar las estadísticas que nosotros tenemos desde el año 2003 al 2021, vemos que el 0,4% de las causas que dan origen al incendio forestal son de origen natural. Es decir, la naturaleza tiene un muy bajo impacto en los incendios forestales en nuestro país. Y sin embargo, las causas humanas, al analizar también estas estadísticas, son las que más impactan, pues son un 99,6% las culpables, ¿cierto? O nosotros, la acción nuestra, los que generamos estos incendios forestales. Y estas acciones humanas se clasifican en que tal vez yo pude haber ocasionado ese incendio accidentalmente, tal vez por un descuido, pero también pudo haber sido intencional. Vamos viendo entonces. Vamos a presentar lo que son las estadísticas. ¿Y cómo hemos ido avanzando en las estadísticas? Bueno, de esas causas humanas, el 55% es accidental en nuestro país y el 32% es intencional, y un 12% la verdad que no lo hemos podido determinar, ¿ya? O estimar. Ahora, al hacer un análisis de cómo ha ido progresando estas causas de los incendios forestales desde el año 2002 hasta 2021, ustedes pueden darse cuenta que los incendios forestales han tendido al alza, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver con el riesgo de incendio forestal, que ha ido cambiando, puesto que ustedes saben que cada vez son menores las precipitaciones, mayores las temperaturas y que el combustible está muy seco. Pero lo que nos preocupa de esto, aparte del alto porcentaje de incendios que tenemos, es que en los últimos años hemos tenido una tendencia al alza de los incendios intencionales, cosa que es bastante preocupante.
¿ya? Y lo otro también importante que debo decirles al respecto de este gráfico es que desde el año 2002 hasta el 2017, el mayor porcentaje de los registros que ustedes pidan cuando quieran saber la causa de los incendios forestales, le debo decir que han sido estimadas. Pues nosotros, si bien es cierto, tal como decía Mario, tuvimos o tenemos una brigada de investigación de causa que fueron los precursores, los chicos del sur, ¿ya? Esta investigación de los incendios se comenzó a hacer ya con énfasis desde el año 2017, cuando empezamos a contratar gente que se encargara de esta labor, pues sabemos que para tener un buen diagnóstico y abordar la problemática tenemos que tener un buen diagnóstico de cuáles son las causas que nos están generando estos incendios. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Para esto ya no necesitamos estimarla, sino que lo que realmente requerimos es determinar la causa del incendio forestal. Entonces, veamos cuál es la diferencia entre esta estimación y determinación. Y la estimación de causa es un proceso que resulta de la evaluación de la información que se hace en terreno el primer respondedor cuando llega. ¿Qué es lo que hace este primer respondedor, que generalmente es el jefe de brigada? Él hace una visualización de lo que tiene alrededor de él, y en base a esa visualización, él dice la causa del incendio forestal. Ya puede decir, sabes que fue accidental, o puede decir, por ejemplo, supongamos que el incendio se produjo en un área donde había un río, ¿ya? Y él ve fogatas, entonces él puede decir, ¿sabes qué? Y lo va a decir al tiro, o sea, porque él además tiene que preocuparse de combatir el incendio. Entonces va a decir, la causa del incendio corresponde a una actividad recreativa. Pues bien, entonces como nosotros queremos afinar nuestro diagnóstico, ¿cierto? Para ir con medidas preventivas que sean mucho más decisivas para abordar la problemática de incendios forestales, entonces hoy día contamos a lo largo del país con un equipo investigador de causas, varios profesionales que hemos sido capacitados, equipos técnicos especializados, donde lo que se hace es aplicar un método científico con criterios predefinidos de intervención y cuyo periodo de duración de esta investigación no va a ser de forma inmediata, sino que tiene que ser un estudio que nos permite llegar a la causa de ese incendio. Y esta determinación de causa se basa en el método de evidencia física, donde ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos reconstruir el incendio desde sus inicios. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos una lectura de vestigios o huellas que va dejando el fuego en su avance. Y esto es muy entretenido, ¿ya? Y muy desafiante a la vez, ¿ya? Entonces, nosotros lo que queremos es llegar a esta área de inicio, y en esta área de inicio, un equipo que está formado por 3 personas se encarga, una de la prueba de material, otro de la prueba personal, que empieza a hacer entrevistas a los testigos, y una tercera persona que, en base a los antecedentes que recopiló el especialista de la prueba material y el especialista de la prueba personal, él fija una hipótesis de causa que por lo tanto puede ser reconstruida una vez y otra. Y aquí, y que va a servir de base para decir, esta es la causa del incendio forestal, y la va a poder demostrar en cualquier momento, ¿ya? Entonces, esto ha cambiado nuestra realidad, y nosotros hoy día tenemos más certeza de lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Aquí vemos, por ejemplo, un área de inicio y un punto de inicio, y estas banderitas entonces nos indican hacia dónde fue el fuego y desde dónde vino el fuego, ¿ya? Vamos a hablar entonces, empecemos a definir cuáles son las causas. Una vez que se llega al punto de inicio, ¿qué tipo de causas podemos encontrar? Y ya habíamos dicho que las causas accidentales es por una falta de descuido o irresponsabilidad en el uso de la fuente de calor, bien, cuando nosotros, y que ha sido muy desagradable el resultado cuando hemos usado esa fuente de calor. Y aquí tenemos algunos ejemplos que se dan, ya aunque ustedes no los vean, sí se producen a veces choques, sí se producen desperfectos en vehículos que estando a orilla de plantaciones forestales o pastizales han dado comienzo a incendios que, si están las condiciones, que es algo que ya les he mencionado mucho, ¿cierto?, va a permitir entonces una propagación del fuego en forma descontrolada. Otro tipo de actividad que se da mucho son las actividades de habilitación de terrenos agrícolas, una actividad muy presente en nuestra región, en las regiones del centro, pero también en otras regiones. Y también lo que hemos visto mucho y que todavía se repite acá es el cuento de usar las hornillas
o alimentarnos todavía a ras de suelo sin tomar ninguna medida preventiva, es decir, hacemos el fuego con todos los leñitos que tenemos ahí, pero no nos fijamos si alrededor tenemos o no tenemos pastizales o algún combustible que pueda entrar en combustión. Veamos entonces, vamos a hacer una clasificación de estas causas accidentales y posteriormente vamos a hablar de las causas intencionales. En cuanto a las faenas, las accidentales nosotros las categorizamos por faenas agrícolas y forestales. ¿Cómo puede darse aquí origen o causar incendio forestal? Puede ser a través de la actividad de quema de residuos vegetales, preparación de alimentos, que ya lo vimos, faenas de limpieza y eliminación de basura. Esto es algo que se da mucho en la zona de interfaz, puesto que son personas que llegan a vivir, por ejemplo, y hoy día se está dando este fenómeno en todo el país, donde se lotean parcelas, y yo llego en el verano, aprovechando mis vacaciones, ¿cierto?, y llego a limpiar mi casa. Y puede pasar, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo en esta imagen, donde la señora quiere sacar la maleza y se le ocurre usar una desbrozadora. Pero resulta que lo que la señora no sabe es que este pasto realmente está muy seco y que las desbrozadoras, si hace contacto con la piedra, pueden saltar chispas, y esto, como está tan alto y si hay viento, esto se va a propagar y va a avanzar muy rápido en forma descontrolada. Además, en estas zonas de interfaz se producen muchos incendios por eliminación de basura, porque ellos tienen un problema, ¿ya? En general, las zonas de interfaz, el paseo del camión de la basura, no el paseo, en realidad, el trabajo que hace este camión de la basura, no es tan sistemático como el nuestro, que pasa 3 veces a la semana, inclusive en Santiago a veces pasan todos los días en algunos sectores. No, en las zonas de interfaz existe un gran problema con esto, pues el camión de la basura pasa de repente una vez a la semana. Entonces, ¿qué hace la gente cuando elimina todos estos desechos combustibles? Yo empiezo a sacar la zarzamora, empiezo a hacer las podas de los árboles. ¿Dónde las deja? Las deja entonces dando origen a basureros que son informales, ¿ya? Y esa entonces es una causa de incendio forestal. Lo mismo también pasa con la confección de la miel, y también hemos visto algunos trabajos que se dan en las rutas cuando se empiezan a usar algunos galleteros. Estos tipos de incendio también se ven mucho en el sector agrícola en el tiempo cuando se empiezan a hacer las faenas de limpieza de los canales y se saca la mora y luego esta entonces quemada. Y por ejemplo, si hay mazmorra o hay pelusa de álamo, es muy probable entonces que se dé origen a un incendio forestal. ¿Y cuáles son las maquinarias, herramientas o equipos que dan origen a este incendio forestal? Bueno, estas son algunas que nosotros hemos ido levantando de acuerdo a las experiencias nuestras y de otros colegas. Estos son algunos de estas maquinarias. ¿Y cuándo pueden ser objeto de ser, cierto, la energía que activa este fuego y que da paso a la combustión? Cuando estas disparan chispas, ¿ya? O hay llamaradas, o hay partes calientes, o hay descargas eléctricas o llamas. Y esto puede ocurrir al utilizar cualquiera de ellas. Por ejemplo, en el caso de las ranas tienen abajo unos cuchillos, y estos cuchillos al girar, si se hacen roce con piedras, genera chispas, ¿ya? Este uso de soldadora es realmente súper complejo cuando estamos en sectores donde hay pastizales, porque esto, como dice el dicho, ¿cierto?, que arde como pasto seco. Bueno, el dicho tiene toda la razón. También esto ocurre mucho con los generadores eléctricos empiezan a despedir por esta parte de acá, a veces salen llamas. Y las partes calientes en general, y de acuerdo a lo que yo leí en la bibliografía, a veces los motores, cuando una vez que uno los para, los motores a veces pueden alcanzar una temperatura de 300 o 400 grados Celsius. Y como les digo, de acuerdo a lo que yo he leído, para que se inicie un proceso de combustión, a veces basta con que se alcance unos 100 o 200 grados Celsius. Entonces, bueno, ahí hay algunas recomendaciones que ustedes tienen que ir incorporando cuando se encuentren en condiciones que estén muy secas y estén entonces con uno de estos elementos. Con respecto a las causas accidentales recreativas, bueno, aquí estamos ejemplificando
algunas causas, algunos indicios que nos pueden decir que se trata de una causa recreativa, cuando vemos, por ejemplo, postones, cuando vemos a veces que puede ser también por una acumulación de cigarrillos que llegamos y hay muchos cigarrillos que no han sido apagados y que más encima se les ha ocurrido dejarlos en círculos de pino que son bastante inflamables, o cuando vemos igual concentración de botellas, donde vemos y nos damos cuenta que es un lugar que usan los chicos, qué sé yo, para ir a descansar, para tomarse un copete, qué sé yo, para relajarse, pero que lamentablemente está súper bien que se relajen, pero se les olvida apagar bien la hornilla o la fogata que hicieron. Otro incendio, que es de tipo accidental y que nosotros generalmente se nos da, tiene que ver mucho con los incendios de origen eléctrico, que fueron los que dieron origen a los incendios de 2016-2017 en nuestra región, ¿ya? Y esto se debió a contacto de la vegetación con conductores eléctricos, también por descargas eléctricas, y también puede ser por corte de cableado, por falta de mantención. Pero lo que nosotros en general hemos visto, y deben de ustedes tener muy claro, es que estas hebras tienen conductores eléctricos. Y por ejemplo, cuando estamos bajo un tendido eléctrico de alta tensión, cada uno de estos conductores tiene 500 kilowatts o más. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando se corta este cable, al caer al suelo y al estar en contacto con este pastizal muy seco, la energía calórica que se va a producir es tremenda. Entonces, por eso también que estos incendios avanzan rápidamente. Yo no puedo comparar, cuando decía la definición origen y tamaño, yo no puedo comparar la energía calórica que se produce, que es expedida cuando estoy en un incendio de origen eléctrico, a cuando yo la comparo con un incendio que ha tenido como origen a lo mejor un cigarrillo o una chispa pequeña, ¿ya? Y esto, para que ustedes se den cuenta de lo que yo les estoy diciendo, esto es una rama que tiene las huellas de la carbonización, producto de la energía eléctrica que ¿cierto?, lo tocó. El otro tipo de incendios que dijimos que íbamos a ver son los incendios intencionales, el otro grupo. Estos son incendios que se producen deliberadamente, ¿ya? Y donde existe la intención de generar daño, y daño no tan solo a los bienes materiales, sino que en ocasiones también a las vidas, ¿ya? A las personas. En general, cuando nosotros tenemos suposición de incendios forestales, y qué es lo que está detrás de estas causas, las motivaciones pueden ser, por ejemplo, conflictos territoriales, políticos, familiares, alguien que sea un pirómano, que disfrute viendo ciertos juegos, alguien que tenga tal vez un tipo de enfermedad mental, demencia, sí nos puede generar un incendio que quiera causar daño, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros, como les digo, nos da pistas? Por ejemplo, hemos visto que es muy raro, ¿cierto?, que resulta que un incendio, después de haber llovido, sobre todo en este periodo, se nos origine un incendio en una parte donde está muy húmedo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede haber aquí? Aquí puede haber un acelerante, ¿ya? Y entonces en este tipo de incendios nosotros generalmente vamos con carabineros y ellos ya hacen una investigación, porque sabemos que detrás de un incendio intencional tiene que haber un pago, ¿cierto?, una sanción y una pena, porque esto se paga, y se paga con cárcel que va de 5 a 20 años. Pero en todos estos incendios que yo les he ido mostrando la clasificación y que se originan, siempre hay ausencia de medidas preventivas. ¿Y por qué hay ausencia de medidas preventivas? Bueno, nosotros creemos que primero falta una percepción del riesgo de los incendios forestales. La gente se olvida, o tal vez no conoce, falta además una educación ambiental, y además hay una escasa valoración de recursos. ¿Y a lo que me refiero de esto? Hay poca conciencia de que estos dos elementos que nosotros decíamos del triángulo del fuego, que nos determinan la amenaza y la vulnerabilidad, están presentes siempre que nosotros estamos en un medio abierto, ¿ya? Cuando estamos en la naturaleza. Nos olvidamos de esto, o sencillamente no nos damos cuenta. Y resulta que ya con esta escasez de precipitaciones, con estos aumentos de temperatura, cada vez va aumentando el riesgo de incendio forestal, ¿ya? Claudia, un incendio del año 2000, ¿sí? quedan 5 gracias. minutos. Disculpa. Gracias. No es lo mismo
que un incendio que se presenta hoy día. ¿Cuál es la problemática que está influyendo? Bueno, yo ya algo les adelanté, ¿cierto? El cambio climático, el aumento de las áreas de interfaz, que es algo que se está dando en todo el país, el aumento de la población, que va llenando estos espacios, y donde llega la población puede llegar esta causa, ¿cierto? La acción antrópica descuidada, que no tiene en consideración de que, o que no sabe que hay un riesgo de incendio forestal, o que cuando estamos en la presencia de estos tres elementos se puede originar un fuego que tal vez yo no lo voy a controlar, ¿ya? Gran conectividad vial, donde va el hombre, ahí va el festejo, ya cuando llegamos a una casa, ¿qué es lo que queremos nosotros? Lo primero que hacemos es celebrar, celebremos, pero fijémonos igual bien si existe o no existe riesgo de incendio forestal. Y bueno, como bien decía, el desconocimiento del concepto de riesgo de incendio forestal. Y la última imagen, ya, esta es una imagen muy simpática, muy didáctica. Esta imagen la hizo una infografía que hizo la colega Macarena Orellana, que trabaja acá con nosotros. Bueno, y estas son las causas que nosotros más se dan, y también aquí se proponen inmediatamente las medidas preventivas. Y en el caso de los vehículos, siempre, como yo les decía, mantener el vehículo en buen estado es súper importante, porque se producen estas deflagraciones o llamaradas que salen por los tubos de escape. Nosotros vamos a quemar los desechos todavía, y entonces hoy día, con este problema, ¿cierto?, del cambio climático, en realidad nosotros, cuando se acerca el agricultor, nosotros ya estamos diciendo, ¿será necesario quemarlo? ¿Por qué no usamos mejor un método más amigable? Y estamos muy a favor de las 3 R, del reduce, reutiliza y el recicla, pero si va a quemar, entonces cumpla con la normativa, solicite un aviso de quema en la oficina receptora de CONAF. Los incendios generados, como bien decíamos, por accidente eléctrico, cuando abajo teníamos vegetación, los incendios generados por colillas, no es necesario que dejen las colillas en el bosque, llévenselo a la casa, ¿ya? Apáguenla mejor, o en el auto, ahí en el cenicero, y se lo lleven, porque puede originar un incendio hoy día en estas condiciones muy secas. Niños jugando con fuego, varios incendios, y esto ocurrió mucho en la región, en la 8ª región, muchos incendios fueron originados por niños jugando con elementos de fuego. Entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos que esto implica un riesgo y un peligro, ¿ya? Entonces hay que tener todos estos objetos, fuentes de calor, hay que tenerlas lejanas o explicarles. Las fogatas, apagarlas bien, y en aquellos incendios intencionales, ayúdenos, denunciemos, utilicemos el teléfono 130, es muy importante que este tipo de emergencias nosotros las detengamos, y para eso una muy buena herramienta es perseguir a aquel que hace el incendio forestal, porque esto es un delito y se paga con cárcel que va entre los 5 a los 20 años, y eso hay que tenerlo muy claro. Y lo otro igual son las chispas por maquinaria, en algunas faenas están fábricas o las forestales. Entonces si nosotros sabemos que están anunciadas temperaturas súper altas, que sabemos que vienen olas de calor, planifiquemos nuestras actividades, veamos a qué hora vamos a hacer esa actividad. ¿Será necesario hacerlo justo en esa semana donde existe un pronóstico de altas temperaturas? ¿Por qué mejor no la suspendemos? ¿Ya? Hay que recordar que hoy día, y nosotros acá en nuestra región nos pasa, y nos está pasando igual cada año más, los incendios forestales ya no se nos están produciendo en aquellos meses que antiguamente ocurrían, que eran de octubre a marzo. Nosotros acá tenemos incendios forestales que se presentan durante todo el año, y si bien antes teníamos en algunas comunas, en áreas críticas que nosotros llamamos, hoy día esto es transversal. Y por lo tanto, entonces, es necesario llegar con este mensaje de prevención a una mayor cantidad de gente y explicarles cómo se puede generar y cómo se generan los incendios forestales. Bueno, más información ustedes pueden obtener en los distintos canales oficiales de información, que aquí estamos mostrando, ¿cierto? La página oficial de CONAF, el Twitter, el Instagram y el Facebook. Y con esto entonces doy por terminada la presentación. Muchísimas gracias. Y ahora veamos entonces, ¿cuánto que se llama? Las preguntas. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, esto, ¿cómo salgo? Esto. Muchas gracias, gracias. Claudia. Muy didáctica tu presentación. Tenemos algunas preguntas acá. Vamos a ir con la primera de Pablo Cabrera.
Dice, buenas tardes, quisiera saber acerca de los nuevos tipos de incendios llamados de sexta generación, como los vistos en la península ibérica en la presente temporada. Muchísimas gracias. Ok, bueno, nosotros estos incendios de sexta generación fueron incendios que se presentaron acá en nuestra región, recuerden ustedes, en la temporada 2016-2017. ¿Ya? Nosotros este año, hasta la fecha, de acuerdo a los pronósticos que hemos recibido, estamos saliendo de una fase niña, estamos en un proceso de fase neutra, ¿ya? Atmosférica, ¿cierto? No sabemos muy bien, estamos preocupados porque sabemos que están las condiciones para que tengamos tal vez incendios que sean de esa categoría, pero la verdad es que estamos apostando que esto no ocurra y nos las estamos jugando justamente en hacer prevención, en intervenir las condiciones del combustible, y para eso nosotros estamos trabajando con distintas mesas que se hacen en todas las regiones donde nos reunimos, por ejemplo, con la SEC, con la Subsecretaría de Energía y Combustible, y donde ellos están muy al tanto de este tipo de problemáticas y por lo tanto se hace mantención bajo el tendido eléctrico, ¿ya? Estos incendios de sexta generación se produjeron porque hubo condiciones especiales, ¿ya? Y muchas de esas condiciones especiales sí se están dando nuevamente, pero como les digo, hoy día estamos en otra condición. Nosotros aprendimos de esa situación y una de las cosas que es importante igual transmitir a la ciudadanía, que nosotros de ese entonces a hoy hemos cambiado mucho igual la forma como estamos preparados para el combate. Pero antes de llegar al combate es súper importante que nosotros igual tomemos medidas preventivas, y por eso es tan importante la prevención. En la medida que nosotros tenemos medidas preventivas, estos incendios vamos a bajar la magnitud y vamos a mitigar el daño. Es eso lo que yo te puedo dar. Gracias, Claudia. Leonardo Caro consulta. Señora Claudia, buenas tardes. Si un pastizal o maleza se corta al ras de suelo, ¿eso mitiga de alguna manera el avance del fuego? Si este proviene de una parcela o predio vecino con maleza larga o alta, ¿qué pasa ahí? Muchas gracias. El fuego, bueno, lo que pasa es que uno aquí es muy bueno hay que hablar con los vecinos, ¿ya? Eso es lo que puedo decir. Trabajo colaborativo. Sí, hay que hacer trabajo colaborativo. Y nosotros, ¿cómo esto lo promovemos? Con el trabajo de comunidades preparadas. Si usted si vive en una zona de interfaz, lo que yo le propongo es que se acerque a alguna oficina de CONAF y se acerque al equipo de prevención, por si tiene algún vecino que no quiere cortar el pasto, que es una situación que nosotros igual la vemos en distintas partes, porque también a veces ocurre que hay personas que son muy viejitas, ¿ya? Y que no pueden, ya no están en edad de hacer estos trabajos, entonces hay que acercarse y ahí entonces hacer un trabajo colaborativo tal vez con los vecinos, ir a ayudarle al vecino para intervenir esta situación de alto riesgo. Y tú tienes razón, Leonardo, es verdad, al momento de tú intervenir tu pasto y dejarlo a ras de suelo, claro que estás mitigando y haciendo que el fuego avance mucho más lento y que no te pueda a ti afectar de la misma forma que podría afectar al vecino. Lógicamente que tal vez esto también te pueda causar algún daño, pero para ello entonces únase con su vecino y propóngale y explíquele qué es lo que le puede pasar. Tal vez esta charla usted le pueda dar algunos indicios y algunas alarmas, ¿ya? Nosotros con esto lo que pretendemos hacer es que ustedes también enciendan sus antenitas y estén más atentos. Pero lo que me gusta es que ha quedado súper claro que el pasto hay que cortarlo. Así que ánimo y fuerza nomás y convenza a su vecino. Liliana hace otra consulta. Buenas tardes. Desde mi poco conocimiento del tema, las plantas de energía solar, puntito, 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 por alguna razón podrían ser un riesgo y ser una causa de inicio de un incendio que puede comprometer en un incendio forestal de la vegetación circundante. No entendí mucho la pregunta. Te la voy a volver, así está un poquito enredada. Dice, desde mi poco conocimiento del tema, las plantas de energía solar, por alguna razón podrían ser un riesgo y ser una causa de un incendio forestal que pueda comprometer un incendio forestal de la vegetación circundante. No hemos tenido causa, al menos que yo sepa, por ese... No sé tú si tienes alguna otra información, Claudia. ¿Cómo por plantas? Por las plantas de energía solar.
Las plantas de energía solar. Sí, Mira, nosotros por lo menos acá no hemos tenido ningún problema, ¿ya? Acá en la región hay muchas plantas de energía solar y hemos visto igual en el último tiempo que han ido proliferando. Y en varios sectores donde tenemos bastante pastizal, que es en el sector de Marquigüe, el Itueche, incluso para Navidad, donde hay mucho pastizal y este crece muy, muy, muy por arriba. Hasta el momento no hemos tenido incendio bajo esas condiciones, ¿ya? Y no sé tampoco si no he visto alguna, no me he acercado, así que tampoco no tengo mayor información. Pero sí lo que les puedo decir, Liliana, es que no tenemos información al respecto, o por lo menos hasta la fecha no se ha producido ningún incendio por esa causa, ¿ya? Ok. Ahora Fernando consulta. Claudia, CONAF emite informes para el público general de las causas y aprendizajes de los grandes incendios que se generan en cada temporada. Mira, nosotros no generamos un informe, ¿ya? Pero en nuestra región lo que hacemos, nosotros hacemos un informe estadístico que hacemos llegar a oficina central, no lo difundimos a la sociedad civil, pero sí lo difundimos en el fondo cuando hacemos nuestras exposiciones, en las charlas, ¿ya? Recuerden ustedes que, tal como les decía Mario la semana pasada, nosotros tenemos charlas, vamos dando charlas y vamos enseñando, porque en realidad todo este diagnóstico que se hace por las causas va igual muy enfocado a la educación, porque lo que queremos hacer es cambiar estas conductas de manipulación de fuentes de calor o intervención del combustible para disminuir la ocurrencia de incendio forestal. ¿Y qué hacemos para ello? Llegamos a estos territorios que generalmente tienen una mayor causa y les decimos, mira, estas son las causas de los incendios forestales, ¿ya? Y es aquí donde debemos intervenirlo. Y esto también se trabaja a nivel de municipio. Y en los municipios nosotros todos los años lo que estamos haciendo es enviarle una ficha donde hacemos una entrega de información de las causas que afectan a los distintos territorios de estos alcaldes y va con copia al alcalde, al encargado de emergencia, al encargado de seguridad, cosa que ellos vayan evaluando y después nos acercamos a hacer conversaciones, porque lo que debemos hacer son medidas preventivas antes del periodo de incendio forestal, cosa de que si se producen estos incendios forestales sean de una menor magnitud, ¿ya? También, bueno, complementando eso, les recuerdo de que la página www.conaf.cl tiene una parte arriba de la página donde dice incendios forestales, donde también ahí pueden encontrar harta información, y la otra página que pueden visitar es prevencionincendiosforestales.cl, donde hay harta información que se puede descargar en PDF. Eso a modo de información. Hay otra consulta que pregunta Liliana, dice, ¿qué especies recomendaría para colocar en las cercanías de las casas o hay que despejar y quitar el combustible? Bueno, son como dos preguntas en una. Sí. La primera, ¿qué plantas? Bueno, plantas que no sean inflamables, ¿ya? En general, todas las plantas que nombré, como la teatina, la zarzamora, fuera, ¿ya? Hay muchas zonas, y ustedes no lo crean, que colocan zarzamora, ¿ya? Y eso es un gran error. Las zarzamoras son cercospidos. En general, yo no pondría mucha vegetación, y esa es nuestra recomendación, alejar las plantas de la casa. 2 metros es lo que nosotros aconsejamos. Ojalá inclusive alrededor de tu casa colocar ripio, colocar cemento, pero quitar todo lo que pueda ser un elemento combustible. Hay algunos ejemplos que circulan por ahí, donde vemos que, por ejemplo, está la casa y alrededor está todo mojado o no hay nada de arbustitos, ¿cierto? Y son casas que se han salvado, ya se les llaman las casas del milagro, no son casas del milagro. La verdad que son casas que lo que han hecho, han cortado la continuidad del combustible y por lo tanto, y lo que tienen de pasto además alrededor está completamente húmedo. Así que mi recomendación es, si quieres tener árboles igual, que estos árboles ojalá sean bajos, que no toquen tus techos, no utilizar, por ejemplo, sabemos que las coníferas son muy, muy inflamables, no coloques coníferas, eso sí te lo puedo decir, y con respecto a darte alguna especie que sea menos inflamable o que le diga, esta te aconsejo, la verdad es que no tengo, preferiría no aconsejarte eso, sino que sacar lo más lejano de tu casa, despejar. Acá preguntan,
Muchas gracias por la respuesta anterior. Quisiera saber, creo que eso ya en parte la respondiste, ¿cómo pronostica esta temporada de incendios? Sí. Bueno, de acuerdo a los pronósticos que a nosotros nos llegan, nosotros tenemos, como les decía, una sección de análisis y predicción que nos está abasteciendo diariamente de los pronósticos y trimestralmente se hace un estudio de cómo viene. Los pronósticos son que estamos, como les digo, en una fase neutra, en una fase donde prevemos que vamos a tener sequía y de acuerdo igual a lo que vemos en el hemisferio norte, estamos muy preocupados porque efectivamente, tal vez, ¿cierto? Y esperamos que no ocurra, sabemos que va a haber, puede ser compleja esta temporada, ¿ya? Así que, pero como les digo, lo importante es que ustedes consideren las medidas preventivas que se les ha estado dando igual a lo largo de la charla. Hay una consulta, dice Leonardo Caro, en California, Estados Unidos, las autoridades forestales suman a los radioaficionados para cooperarles en las telecomunicaciones y los entrenan para que los ayuden a alertar y dar órdenes de evacuación a las pequeñas comunidades en Chile. CONAF ha evaluado la posibilidad de trabajar juntos con radioaficionados y entrenarlos al efecto. Mira, algunas preguntas las voy a dejar como reflexión. Igual nosotros esto lo grabamos porque las preguntas, quizás lo que yo no aclaré al principio es que tienen que estar relacionadas con el tema. Por lo tanto, nosotros no tenemos todas las respuestas. Así que algunas de las preguntas nosotros las vamos a registrar igual y las vamos a responder, pero las dejamos como reflexión si no tienen que ver tanto con el tema en cuestión. Así que gracias también a los participantes por entender esa medida que nosotros hemos tomado. Marco Carvajal dice, ¿una persona puede ayudar a apagar un incendio forestal y cuál herramienta se usa? Wow, nosotros la verdad, seguramente ustedes han visto que en otros países se hace, ¿ya? Pero nosotros creemos que nosotros no recomendamos que las personas participen en el combate de incendio forestal, ¿ya? Puesto que para participar en el combate de incendio forestal hay que recibir un entrenamiento. Ustedes no deben olvidar que cualquier brigadista que combate incendio forestal es sometido a un proceso de capacitación y que tiene una vestimenta apropiada. Ahora, yo entiendo que dentro de la desesperación, tal vez, si tú estás enfrentado a algún incendio forestal, vas a actuar. Pero lo que te puedo decir es que ante esa oportunidad, si tú ves que el fuego está aumentando, esa llama, aléjate de eso porque hemos tenido muchos casos de gente inexperimentada que ha tratado de apagar estos incendios y ha resultado muerta. Nosotros en el año 2014, me parece, se produjo un incendio en el sector de Las Cabras, el sector del Manzano, donde empezó un incendio producto del uso de una galletera. Empezaron a soldar y el incendio estaba en la parte baja y esto iba una lomita, ¿ya? Y el chico que vivía ahí era bombero y estaba su papá, y la verdad que con todo el conocimiento que él tenía, no pudo controlar el incendio y resultó muerto, ¿ya? Entonces, ojo que no nos arriesguemos. Nosotros la verdad es que no recomendamos que ustedes combaten los incendios, para eso hay gente experta. Lo que sí recomendamos es que llamen lo antes posible. Eso sí, al 130, que es nuestro número gratuito de llamados, donde nosotros entonces empezamos a movilizar nuestras brigadas, ¿ya? Gracias, Claudia. Otra pregunta que voy a dejar como reflexión también, porque no tiene que ver netamente con el tema, y quizás lo vamos a abordar en las otras charlas que vienen en el otro ciclo, que es de Catherine Klein. Dice, hola, quisiera saber si CONAF considera comprar más aviones que almacenen grandes cantidades de agua que ayuden a atacar a los incendios, y si es que utilizan o piensan utilizar productos químicos que ayuden a apagar los incendios, ya sea como aditivo a las aguas u otros. Eso se hace, pero en realidad es una pregunta muy amplia y en honor al tiempo también y al tema lo vamos a dejar como reflexión. Dice Rodrigo, ¿por qué no se habló del terrorismo? Yo soy de Florida y el 2017 me quemaron 13 veces otra vez, el 2018 y otra el 2019. De seguro, ya que terminó la cuarentena, volverán. Eso también Rodrigo, es como... Para reflexión igual, sí. Podemos decir que eso pueden ser incendios intencionales, ¿cierto? Pero como yo igual le expliqué igual a Rodrigo y les dije dentro de la presentación, los incendios de tipo intencional, nosotros no somos policías, ¿ya?
Entonces, estos incendios de tipo intencional son abordados por policía. Nosotros hacemos, por ejemplo, yo les decía que tenemos un equipo que nos encarga de la prueba personal y que recoge los antecedentes de los testigos que estuvieron ahí. Nosotros no somos expertos en esa área del método, y los carabineros sí lo hacen. Mira, entonces, esa pericia de un tema tan delicado como eso, nosotros se lo dejamos a carabineros, a las policías de Chile. Paulina dice, buenas tardes, felicitar y dar las gracias a la señora Claudia por su charla. Mi pregunta es, ¿se hacen o podrían hacer autorizaciones por parte de CONAF a las personas que quieren trabajar con maquinarias que puedan generar incendios? Tengo entendido que se hace con las quemas en ciertos periodos. ¿Se podría implementar algo así? Gracias. Lo que nosotros estamos haciendo acá en la región, porque es una causa recurrente en el uso de la maquinaria, ustedes saben que la zona central es una zona muy seca. Y como yo les decía, ya llevamos 13 años de sequía. Nosotros hoy día lo que estamos haciendo ya, y desde hace 2 años, estamos haciendo charlas a las empresas agrícolas y también a las empresas forestales sobre las condiciones de riesgo que se presentan ante el uso de la maquinaria que ellos tienen o algunas herramientas. Es un tema de preocupación, e inclusive tenemos un vídeo, no sé si lo tengo acá, que nosotros sacamos acá en la región. Yo no sé. No se ve. Ya, bueno, pero... Como con el fondo de pantalla. O este material, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Nosotros lo estamos difundiendo, inclusive hemos pensado hacerlo llegar a la Asociación Chilena de Seguridad para que ojalá se incluya dentro de las capacitaciones, porque el riesgo de incendio forestal por el uso de estas herramientas sí está. Así que esa es mi respuesta. Muchas gracias. Oye, hay varias preguntas, así que yo creo que voy a empezar a ver. David Argudo dice, ¿qué temas se podría trabajar con las comunidades acerca de la prevención de incendios forestales? Mira, Andrés. No, él es David. David. Mira, David, nosotros, ¿cuál es el trabajo que hacemos con las comunidades? Nosotros hacemos un taller que se llama Comunidades Preparadas. Y estas comunidades preparadas, ¿en qué consiste? Nosotros hacemos un plan de prevención comunitario. Y ese plan de prevención comunitario, Andrés, hacemos talleres con la población donde ellos, nosotros les acercamos y los hacemos sensibles con respecto al riesgo de incendio forestal. Este es un plan que tiene medidas de prevención que la misma comunidad las establece. Un plan de acción la comunidad, que se hace con la comunidad y para la comunidad en función del diagnóstico del riesgo, que es un trabajo que nosotros desarrollamos con ellos. Estos talleres son 4 talleres donde les empezamos a hablar un poco de lo que hemos visto acá, pero un poco en una forma más extensiva, ya no tan rápida, donde nos abocamos a hablar, por ejemplo, del tema de las condiciones del combustible, pero nos referimos específicamente a eso, a las actividades de prevención, y nos empapamos, y ellos nos empapan a nosotros del conocimiento de su territorio. ¿Ya? Esos son los trabajos que se hacen, como bien les decía al inicio, pueden acercarse a una oficina de CONAF al encargado de prevención y solicitar entonces que quieren, ¿cierto? La Junta de Vecinos está interesada en que les hagan un taller de comunidad preparado. Nosotros vamos encantados, porque la verdad es que sabemos que mientras más gente tenga conocimiento de cómo prevenir los incendios forestales, sabemos que está sumando, ¿ya? Así que ojalá acérquese entonces y vaya nomás a buscar a los colegas que van a ir. Encantado. Bueno, hay hartas preguntas del tema de las comunidades, así que tú respondiste básicamente las otras consultas que habían, así que también les quería comunicar a los participantes de que en las próximas charlas sí se va a hacer un taller de silvicultura preventiva y comunidades preparadas. Eso es lo que se viene en el segundo ciclo de charlas. Como ya para ir terminando, porque dijimos que eran 15 minutos de consulta y nos pasamos un poquitito, les quería comentar también que bueno, primero agradecer a Claudia su disponibilidad y su forma de entregar esta exposición. Muchas gracias, Claudia. Todo lo que hacemos acá es un aporte que realizamos de manera bastante conjunta como equipo y también con las regiones. Y también los quiero invitar a la tercera charla y última de este primer ciclo, que es el día 22 de septiembre, o sea, el otro miércoles a las 17
30 horas con el tema ¿Son los incendios forestales un problema social? Y esta charla va a ser dictada por el sociólogo Javier Ollarse, quien hoy día nos acompaña, profesional del Departamento de Prevención de Incendios Forestales. Así que ya vamos terminando, se les agradece toda la participación, las preguntas y el interés que han mostrado. Por mi parte les doy las gracias. Yo no sé si alguien más quiere dar algún saludo, Claudia, Mario, Javier. Bueno, yo darles las gracias igual, colegas, por haberme invitado a participar en este ciclo. Ha sido súper entretenido. Y gracias también a las personas que han participado y a las preguntas, porque creo que esas preguntas contribuyen al conocimiento de todo respecto a los temas de prevención. Así que muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan buena tarde a todos los que hoy día asistieron. Mario. Agradecer a Claudia, sí, agradecer a Claudia y a todos los participantes, a todos los espectadores que tuvimos hoy, también al equipo organizador de este ciclo de charlas y de esta segunda charla. Muchas gracias, Claudia González Núñez, y un saludo a todos. Están preguntando si las charlas se van a subir a alguna parte, y sí, estamos les vamos a avisar, pero seguramente van a estar en el canal de YouTube de CONAF. Así que en la última, este otro miércoles, ahí les confirmamos cuando ya estén arriba en la página. ¿Algo más, Javier? No, solo agradecer a todas y todos por la presencia. Los dejamos invitadas para la próxima semana, miércoles 22. ¿Son los incendios forestales un problema social? Esa es la pregunta que intentaremos responder. Las inscripciones todavía están abiertas para quienes quieran participar de esa charla, así que pueden difundir ayudándonos con el flyer que ha sido presentado en las distintas redes sociales de la institución. Eso más que nada, así que muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, Pamela. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Nos chao a vemos. todos.